Bien, en el video del día de hoy vamos a ver el tema de muerte celular y en específico el tema de necrosis. Hay básicamente dos grandes formas en que pueden morir las células. Una es una manera accidental, que va a ser la necrosis. Es accidental porque es un fenómeno que ocurre súbitamente sin ningún control por parte de la célula. En cambio, una segunda manera que tiene de morir es una manera ordenada y regulada en la cual la célula va a morir de una manera organizada para reciclar componentes celulares, para no despertar respuesta inflamatoria, y lo puede hacer desde unas cuantas células, una sola célula o grandes grupos de células, y puede ser incluso un evento fisiológico. El mejor exponente de este tipo de muerte celular es la apoptosis. Otros ejemplos son los que aquí están mencionados, pero todos estos ejemplos los vamos a ver en un siguiente video. Entonces, la muerte celular ocurre de diferentes maneras. 4 de esas principales maneras son estas: la necrosis, que son cambios producidos por la digestión enzimática de la célula; la apoptosis, que es un proceso que ayuda a eliminar células no requeridas y que es un evento genéticamente programado. De ahí su nombre de muerte celular programada. Algunas variantes, como la necroptosis, corresponde a un híbrido entre la necrosis y la apoptosis, ya que es una digestión enzimática, pero esta parece ser programada. Y otro ejemplo que podemos mencionar es la piroptosis, que es una muerte celular programada por activación del sistema inmunitario. En este video vamos a revisar nada más el tema de necrosis. Entonces, la necrosis es un proceso patológico de muerte celular pasivo, el cual generalmente ocurre en respuesta a factores tóxicos externos como son la inflamación, la isquemia o el daño tóxico, y que no se presentan bajo condiciones fisiológicas. Los mecanismos varían dependiendo de la gente, pero hay ciertos eventos en común que, como pueden apreciar, son básicamente los eventos que ocurren en el daño celular, que es la depresión del ATP, la pérdida de la homeostasia del calcio con aumento del flujo citoplásmico de calcio, el cual aumenta en el espacio intracelular, la formación de radicales libres como aniones superóxido, radicales hidroxilo o peróxido de hidrógeno, defectos en la permeabilidad de la membrana, daño mitocondrial y daño al citoesqueleto. La necrosis morfológicamente se caracteriza por estos eventos: por hinchamiento de la mitocondria, por ruptura temprana de la membrana plasmática, por dispersión de la cromatina y por una rápida destrucción de la estructura celular. El patrón de degradación del tejido en la necrosis cubre grupos de células contiguas. Es de bordes mal delimitados y muchas células son involucradas en el área afectada. De hecho, la gran mayoría de las células del área afectada van a morir y hay una marcada respuesta inflamatoria asociada. Eso se puede ver en esta imagen, donde tenemos un infarto renal en el cual vemos diversas zonas de daño. Tenemos una parte aquí al centro que está más o menos delimitada, la cual corresponde al parénquima renal residual, que no ha sufrido mucho daño, y flanqueado tanto a la izquierda como a la derecha tenemos los focos de necrosis, en el cual se ve que son grandes láminas de células y de todo el tejido que está necrosado. Tiene muerte por digestión enzimática y por desnaturalización de sus componentes. Entonces, básicamente lo que se observa es una gran área de un aspecto eosinófilo, es decir, se ve un color rosa pálido, en el cual no hay prácticamente núcleos. Entonces todas las células ya perdieron su núcleo y lo que se conserva es la silueta de lo que fueron los elementos o estructuras que componen el tejido. Entonces estas formaciones que se ven aquí son los esqueletos de los túbulos y estos nódulos más grandes corresponden a lo que fueron los glomérulos. En este otro ejemplo tenemos unos miocardiocitos, los cuales, si recuerdan de las clases de histología, tienen una forma más o menos apantalonada, son de esta silueta. Y noten cómo aquí al centro tenemos este miocardiocito, el cual no tiene núcleos. Además de que muestra aumento en la eosinofilia y su citoplasma está completamente desorganizado, se ve de un aspecto eosinófilo granular.
Compárenlo con este miocardiocito, el cual se le alcanza a distinguir todavía sus fibras contráctiles. O este de por acá, que se observan muy bien también. Entonces son focos de un infarto al miocardio. En la necrosis, además de que haya desnaturalización y coagulación del citoplasma, hay un proceso de destrucción nuclear, en el cual se describen tres fases o tres procesos nucleares en la necrosis, que son la pignosis, la cariolisis y la cariorrexis. Son tres procesos que no ocurren de manera ordenada y que en un mismo tejido podemos observar las distintas etapas o estas tres distintas formas que pueden tener los núcleos durante la necrosis. Vamos a tener la pignosis, que consiste en la condensación del material nuclear en forma de una masa sólida teñida de un color oscuro en una célula que está a punto de morir. En esta imagen vemos otra vez un riñón en el cual tenemos este túbulo, el cual tiene necrosis. Comparen este túbulo, que es normal, los núcleos del mismo. Vean cómo son núcleos que son grandes, son abiertos y tienen nucleolitos, se ven de un color violeta pálido. Compárenlo con estos núcleos, que son los núcleos pignóticos. Vean cómo son núcleos que son de un tamaño más pequeño, que son completamente redondeados y son hipercromáticos. Entonces ven como una manchita de color oscuro. Entonces comparen un núcleo normal con un núcleo pignótico. Entonces un núcleo más pequeño. ¿Por qué? Porque la cromatina se condensa. Después, otra característica que pueden tener los núcleos en las zonas de necrosis es la cariólisis. La cariólisis es la disolución o destrucción del núcleo celular. Se produce de forma normal, en forma de necrobiosis, como durante la generación de nuevas células durante la mitosis y la meiosis. En el mismo ejemplo que vimos en el caso anterior, vemos el túbulo que está necrótico y vemos cómo hay algunas células como esta o esta que no tienen núcleo, el cual ya se disolvió. Entonces son núcleos que ya no están ahí, son núcleos que sufrieron cariólisis. Y la tercera característica que podemos observar en los núcleos de las células necróticas es la cariorrexis, que no es más que la fragmentación del núcleo y su cromatina, y el cual se va a presentar en el citoplasma de las células. Tenemos aquí un foco de necrosis, en el cual vemos muchos núcleos pignóticos, pero también vemos muchos otros que están fragmentados. Vemos que son múltiples puntitos que están en el interior del citoplasma de muchas de las células que componen este tejido. Entonces son fragmentos del núcleo de la cromatina que se distribuyen por el citoplasma. Bien, la necrosis la podemos clasificar en diferentes tipos dependiendo de sus sustratos fisiológicos y también dependiendo de características clínicas, patológicas, etiológicas, morfológicas que son distintivas. Entonces tenemos diferentes tipos de necrosis de los cuales vamos a revisar ampliamente estos 5. Vamos a ver la necrosis coagulativa, la liquefactiva, la gaseosa, la necrosis grasa y la necrosis gangrenosa. Hay básicamente dos patrones de necrosis fundamentales, la necrosis coagulativa y la necrosis liquefactiva. Los demás tipos de necrosis se podrían catalogar como variantes de alguno de estos dos tipos de necrosis. En cuanto a la necrosis coagulativa, podemos decir que es característica de los fenómenos de hipoxia o isquemia. Se va a caracterizar porque los límites celulares, es decir, el citoesqueleto, las membranas se van a mantener y entonces el tejido va a ser firme. Un ejemplo es el infarto al miocardio. En cambio, en la necrosis liquefactiva, la célula no se va a mantener íntegra, se va a desintegrar y este tejido es liquefiado. El mejor ejemplo de la necrosis liquefactiva son los infartos cerebrales. Usualmente están asociados con gran destrucción celular o tisular y con formación de material purulento. Entonces, la necrosis coagulativa implica que la preservación del perfil básico de la célula coagulada se preserva durante al menos unos días. Es decir, aunque la célula ya no tenga organelos, estos estén desintegrados, ya no tenga núcleo, el esqueleto o la forma de la célula va a persistir. Va a existir además acidosis intranuclear que desnaturaliza las proteínas enzimáticas y estructuras bloqueando la proteólisis celular. Por eso es que no se desintegra por completo la célula. El proceso de necrosis coagulativa
Se caracteriza porque hay preservación de la arquitectura celular general. Entonces las células o sus elementos van a persistir en los tejidos como una especie de fantasmas celulares. Y esto es característico de la muerte hipóxica en todas las células excepto en el cerebro. Un ejemplo del aspecto macroscópico de los infartos es este vaso. En los infartos isquémicos por necrosis coagulativa, lo característico es que estos infartos van a tener una forma de triángulo en los órganos que tienen circulación terminal. Este es un ejemplo de un vaso en el cual tenemos dos focos de necrosis. Vean cómo ambos tienen una forma más o menos triangular, donde el ápice del triángulo o el vértice va a indicarme generalmente el sitio donde está el vaso ocluido, y las partes más distal o la base del triángulo va a estar ejemplificada por la zona más periférica que irrigaba ese vaso. Entonces, esta forma de triángulo o de abanico la tiene porque pues, es el área que estaba irrigando el vaso en cuestión que se ocluyó. Este es otro ejemplo de un riñón, el cual tiene un infarto isquémico, el cual podemos observar que tiene la forma nuevamente triangular, con la base hacia la periferia y con el ápice apuntando al sitio de la vasculatura, que en este caso es la zona de la médula renal. Si viéramos un corte histológico de esta área, veríamos que tiene igualmente esa forma triangular, con el vértice en la zona de oclusión y con la base en la zona más periférica. Vemos que es una zona claramente demarcada la que está necrótica. Es toda la zona que está irrigada por el vaso en cuestión que sufrió el fenómeno oclusivo. Y vemos que se ve como una gran zona rosa pálida porque ya hay ausencia de núcleos, ya ocurrió la cariólisis y porque la célula tiene un aumento en su eosinofilia citoplásmica. Pero dentro de lo que cabe podemos observar que todavía hay algunos remanentes de estructuras que parecen los túbulos. Entonces se queda más o menos preservada la arquitectura en forma de fantasmas celulares. Nuevamente en el ejemplo del riñón que les enseñé hace rato, vemos a partir de esta línea hacia la izquierda el área necrótica y hacia acá el área preservada. Vemos como el área necrótica tiene nuevamente ese aumento en la eosinofilia en general. Quedan los remanentes o vestigios de lo que fueron los túbulos renales, los cuales todavía se reconocen, y también se reconocen lo que fueron glomérulos. Entonces se preserva la arquitectura en general y la forma y el esqueleto de la célula. Aunque el citoplasma esté desnaturalizado, aunque ya no tenga elementos nucleares, todavía se preserva la forma básica de la célula. Por eso es que el tejido todavía tiene esa consistencia firme e histológicamente se observan como si fueran fantasmas celulares. Bien, la necrosis licofactiva, en cambio, es característica de las infecciones bacteriales focales y ocasionalmente de las infecciones por hongo, y lo que es característico es que la célula se destruye, entonces se desintegra. Esto va a provocar que el tejido se transforme en una masa líquida viscosa. Si el proceso es por inflamación aguda, el material suele ser amarillento de aspecto cremoso, el cual vamos a denominar pus. Este es un corte coronal de un cerebro en el cual identificamos un infarto. Vean cómo, a diferencia de la necrosis coagulativa, aquí se ve como el tejido reblandecido de un aspecto húmedo, y esto es por la gran cantidad de líquido que hay, porque se está degradando todos los componentes celulares y adquiere este carácter viscoso. En este otro ejemplo vemos otro infarto cerebral, el cual tiene ese aspecto gelatinoso o viscoso, el parénquima cerebral, y además cuando se empiezan a reabsorber esas áreas de necrosis, empieza a dejar estas cavitaciones o estas cavidades. Noten además en este caso como hay una hernia subfalciana de este giro frontal y como también está afectando o comprimiendo tanto el cuerpo calloso como el ventrículo lateral. Entonces esto puede haber explicado la muerte del paciente. Histológicamente lo que se ve en la necrosis licofactiva es que hay un gran infiltrado inflamatorio en la zona lesionada y que vamos a tener la formación de abundantes detritus celulares
de material citoplásmico que está libre en toda el área en cuestión. Si lo vemos un poco más de lejos, se va a ver un área más clara porque va a estar llena de líquido tisular toda esta zona, y ese líquido a su vez va a contener todos los detritos celulares y las células inflamatorias que están degradando todo el tejido. En el pie diabético sucede algo semejante. Tenemos focos de necrosis que además se van a acompañar de un gran infiltrado inflamatorio y de la presencia de material o estructuras bacterianas. Otro subtipo de necrosis es la llamada necrosis gaseosa. Esta es una forma específica de necrosis coagulativa que se encuentra con mayor frecuencia en focos de infección tuberculoso. El término gaseoso deriva de su aspecto macroscópico. Casium en latín es queso, entonces se llama así porque el material producido tiene la apariencia de un queso. Vean esta imagen ilustrativa. A mano izquierda tenemos un queso que aquí en México denominamos requesón, o también se parece un poquito al queso cottage. Y vean cómo el aspecto del material necrótico que ocurre en la tuberculosis, o sea el material gaseoso, tiene este mismo aspecto del queso. Entonces, el foco necrótico en la necrosis gaseosa aparece como restos granulares amorfos que parecen estar compuestos por células coaguladas, fragmentadas, y las cuales están contenidas dentro de un borde inflamatorio definido como reacción granulomatosa. La arquitectura celular aquí va a desaparecer por completo, entonces viéndolo de esta manera no pareciera ser tanto una variante de la necrosis coagulativa, sino que también tiene características de la necrosis licuefactiva. Este es un corte transversal de un pulmón, en el cual pueden observar aquí en la zona del ilio esta formación nodular que tiene ese material de aspecto necrótico amarillento grumoso que corresponde al material de necrosis gaseosa. En este caso específicamente es un ganglio linfático que está reemplazado por este material necrótico. En este otro ejemplo tenemos nuevamente un pulmón en el cual en todo el parénquima pulmonar, en especial en el lóbulo superior, por este material necrótico de aspecto gaseoso que corresponde a una tuberculosis pulmonar. Histológicamente en la necrosis coagulativa gaseosa vamos a observar la formación de granulomas característicos de la tuberculosis. Los denominamos granulomas caseificantes. El granuloma caseificante es muy característico, que tiene tres zonas bien definidas. Una zona central que muestra un material granular, necrótico, acelular, corresponde al material necrótico. Este material necrótico está rodeado por un collarete de histocitos activados o células epitelioides. La célula epitelioide o histocito activado, que es lo mismo, es un sinónimo, es la célula que conforma los granulomas. Es la célula que tenemos que encontrar para definir que se trata de un granuloma. Entonces viene rodeada del collarete de histocitos. Específicamente en los granulomas tuberculosos hay además un tipo de célula gigante, que son estas células gigantes multinucleadas, característico que muestra sus núcleos dispuestos en una herradura en la periferia de la célula que llamamos células de Langhans. A su vez, el collarete de histocitos está rodeado de un collarete de linfocitos y de fibrina. Entonces, en resumen, los tres elementos que conforman el granuloma tuberculoso es un centro con necrosis gaseosa, el cual está rodeado por un collarete de histocitos epitelioides en los cuales puede haber células de Langhans, y a su vez este está rodeado por un collarete de linfocitos y fibrina. Este es otro ejemplo de un granuloma tuberculoso, nada más que la única diferencia es que aquí nos vemos células de Langhans, pero por lo demás tenemos al centro el material necrótico, rodeado de un collarete de histocitos y a su vez de un collarete de linfocitos. Otra variante clínica de la necrosis es la llamada necrosis grasa. Este se va a presentar en zonas de tejido adiposo, como su nombre lo indica. Entonces son áreas focales de destrucción grasa. Generalmente es debido a liberación de enzimas pancreáticas que actúan sobre las membranas de las células grasas de la cavidad abdominal,
Entonces el término se aplica mucho para la pancreatitis. En la pancreatitis además ocurre que los ácidos grasos, cuando son liberados al ambiente extracelular, se van a combinar con calcio, el cual estaba también en las células que están destruyéndose, y va a formar áreas blancas de aspecto de gis o de aspecto cálcico, lo cual se llama saponificación de la grasa. Tanto la necrosis grasa, gracias a la calcificación, es visible en los estudios de imagen, en una tomografía. Este es un corte histológico de un páncreas con pancreatitis aguda, en el cual comparen el parénquima normal, es este de un color café granular, compárenlo con estas áreas nodulares de color amarillito, que son las áreas de necrosis grasa. Estas se ven histológicamente como adipocitos con una membrana irregular. Son células que están anucleadas, no vemos aquí ningún núcleo, que tienen aumento en la eosinofilia porque se está degradando todo su contenido citoplásmico, e incluso podemos ver cómo el tejido adiposo al fragmentarse genera estos cristales de colesterol, que se ven como estas estructuras espiculadas en el citoplasma de las células. Este es un corte macroscópico de un páncreas que muestra saponificación de la grasa. Este de hecho es el mesenterio, aquí pueden ver el intestino y esta es la grasa mesentérica, y vean cómo el tejido graso necrótico, al combinarse con el calcio liberado de las células que se están destruyendo, se combinan y forman jabones de calcio, un proceso llamado saponificación. Entonces ven como estos puntitos blancos en forma de calcificaciones. En un corte histológico de esta zona, lo que observamos es por este lado el páncreas más o menos normal, y a partir de esta línea y de la flecha hacia la izquierda vemos el área de necrosis grasa. Vemos como aquí se pierden prácticamente los límites celulares, no hay estructuras nucleadas, por eso es que se ve de un color rosa pálido amorfo. Noten además aquí el gran infiltrado inflamatorio que hay. Otra variante clínico-patológica de la necrosis es la llamada necrosis gangrenosa, la cual a su vez se describe en tres tipos: la gangrena seca, la gangrena húmeda y la gangrena gaseosa. La gangrena húmeda ocurre en tejidos húmedos, tejidos que tienen gran contenido de agua, y ocurre en sitios donde hay básicamente oclusión venosa. Este es un ejemplo de un intestino, el cual muestra necrosis. Se ve de un color más café rojizo que el intestino normal, que está por acá abajo. Otro ejemplo son las úlceras por presión o el pie diabético, donde podemos observar que las áreas son mal delimitadas entre el tejido sano y el tejido necrótico. El tejido necrótico tiene un aspecto húmedo o puede tener un aspecto también purulento. Y a diferencia, la gangrena seca se va a presentar más en pies y extremidades y va a deberse generalmente a oclusión arterial. Entonces la cosa más común va a ser aterosclerosis o enfermedades propias de las arterias como la tromboangitis obliterante, el fenómeno de Raynaud, y también puede verse en traumatismos. A diferencia de la gangrena húmeda, aquí la delimitación de la lesión es más marcada, entonces podemos distinguir un poco mejor entre el tejido sano y el tejido necrótico. El tejido necrótico va a ser de un color negro, de un aspecto acartonado y de una superficie seca. Entonces, en resumen, la gangrena húmeda se va a presentar más en colon, en el pie diabético, en las úlceras por presión. Va a deberse generalmente a oclusión venosa. El tejido va a tener un aspecto edematoso, húmedo, de color oscuro. Va a tener poca demarcación, va a tener muchas bacterias y generalmente es de mal pronóstico. En cambio, la gangrena seca va a ocurrir más que nada en piel o en apéndices cutáneos, en extremidades distales, y generalmente va a deberse a oclusión arterial. El tejido va a tener un aspecto seco, acartonado y de un color negro. Va a tener una línea de demarcación clara. No va a tener estructuras bacterianas y va a tener mejor pronóstico. Una variante de la gangrena húmeda es la gangrena gaseosa, donde además de cumplirse las características de la gangrena húmeda, tenemos la presencia de bacterias gram positivas que van a ser productoras de gases. Entonces,
además del aspecto edematoso húmedo que tiene esta lesión, va a tener formación de vesículas que van a estar formadas por el gas que producen estas bacterias. Otros sitios que pueden afectarse por una gangrena gaseosa es el músculo, los tejidos blandos y el colon. En casos, esta gangrena gaseosa puede ser tan severa que forme prácticamente bulas de estos tamaños tan importantes en pacientes que están muy inmunocomprometidos o que tienen una sepsis. Otros tipos de necrosis que vamos a mencionar nada más es porque tienen alguna característica distintiva por la cual la podemos catalogar como tipos diferentes. Vamos a ver 3 ejemplos. Una es la necrosis gomatosa o gomas, el cual es una forma de necrosis que es vista en las infecciones por espiroquetas o por sífilis, ¿no? Donde tenemos aquí a mano izquierda el goma sifilítico, donde tenemos una estructura crateriforme que tiene unos labios sobreelevados de un color rosa o rojizo y el centro es una úlcera sucia. Vemos un material que parece de aspecto purulento y que histológicamente se corresponde con un vaso sanguíneo, el cual tiene infiltrado inflamatorio en su pared. A eso le llamamos angitis. Este infiltrado inflamatorio en la pared del vaso va a provocar que se ocluya la luz del mismo. Entonces se denomina endarteritis obliterante, un término morfológico muy descriptivo de lo que le pasó a este vaso. Tuvo inflamación, endarteritis y esta ocluyó la luz, obliterante. Entonces, al haber la afección de la pared vascular con la oclusión del flujo sanguíneo, no va a pasar sangre al sitio que está irrigando este vaso. Entonces va a haber necrosis de todo el tejido circundante. Entonces, lo que ocurre en el centro del chancro, o lo que ocurrió, es que tenemos vasos sanguíneos que tienen infección o inflamación en su pared, y eso es lo que me provocó que todo el material alrededor de esos vasos muriera y me explica la presencia de la úlcera. Otro tipo de necrosis que podemos observar es la llamada necrosis fibrinoide. Este término aplica para la necrosis que ocurre en la pared de un vaso sanguíneo mediada por el sistema inmunitario que la ataca, la destruye y provoca que haya depósito de este material fibrinoide en su pared. Por eso es que se llama necrosis fibrinoide, por el depósito de fibrina en esta área. La necrosis fibrinoide es característica de las enfermedades autoinmunitarias. Este caso, de hecho, es un lupus eritematoso sistémico. Otro ejemplo y último de un tipo de necrosis característico es la necrosis hemorrágica. Esta ocurre generalmente en órganos que tienen circulación terminal o circulación única, como el caso del testículo. Entonces podemos tener un traumatismo y gracias a que el testículo tiene un solo vaso arterial y un solo vaso venoso que están llevados a través de un pedículo, durante el traumatismo se puede girar este órgano y torcer el pedículo. Entonces esto va a provocar obstrucción del drenaje venoso, lo cual va a provocar que no haya retorno venoso y se acumule la sangre en ese lugar. Entonces va a tener un aspecto hemorrágico, hemático, este tejido, y conforme se va a empezar a degradar el poco oxígeno que tiene esa sangre, se va a volver una sangre de tipo venoso que va a estar ahí atorado. Esto a su vez provoca un estancamiento de esta sangre porque no hay retorno, porque el vaso está torcido y no puede haber retorno venoso, y también no va a haber aflujo de sangre arterial, entonces tampoco se va a estar nutriendo este tejido. Entonces el tejido se va a morir o desvitalizar por necrosis coagulativa, pero como va a tener una gran cantidad de sangre atrapada, va a tener un aspecto claramente hemorrágico y por eso lo denominamos necrosis hemorrágica. Bien, este fue el último tipo de necrosis que vamos a revisar. Los veo en clase y en el siguiente video vamos a ver los otros tipos de muerte celular, que son la apoptosis y otras variantes o formas de tipo de muerte celular. Hasta la próxima.